Esta película oculta un secreto que muy pocas personas conocen y que sería dado a conocer por la misma actriz Carmen Sevilla antes de fallecer. Y es que dicho secreto tenía que ver con su experiencia trabajando con Pedro Infante. En sus memorias que ella misma publicó, Carmen Sevilla narraba que cuando conoció a Pedro Infante, lo cual fue en la cinta Reportaje, la cual siempre he insistido en por qué casi nadie la pela, casi nadie la conoce por más esfuerzos que hemos hecho, ya que esta cinta reunió a casi todos los artistas más famosos de la época de oro del cine mexicano. En esta cinta, Reportaje, Carmen conoció por primera vez a Pedro Infante, quien quedaría cautivado por su belleza, y la química entre los dos en sus escenas sería sin duda obvia. Pero sería hasta semanas después de que, al comenzar a filmar la cinta Gitana tenías que ser, sería donde Pedro no la soltaría a la actriz. Y es que, si gustas, también te invito a que pauses este video en este momento y consultes el otro material que hicimos hace años, donde te compartimos lo que sucedió detrás de cámaras entre Pedro Infante y Carmen Sevilla. Créeme que va a valer toda la pena que veas ese video. Bien, confiando en que vienes de ese video, proseguimos. Y es que Carmen contaría que durante una escena donde ambos se besarían, Carmen, como bien sabes, ya tenía tiempo padeciendo de las picardías de Pedro. Entonces, cuando procedieron a filmar una de las escenas donde se besarían, ella notó que Pedro comenzó a mandarse. Estaba besándola con demasiada pasión, lo cual ella sabía que no eran las instrucciones del director, por lo cual, sabiendo que Pedro se estaba sirviendo con la cuchara grande, respondió dándole una mordida en la lengua. Por otro lado, ella tenía que sufrir de las interminables serenatas que Pedro le llevaba cantándole a las faldas de la Torre Latinoamericana, donde, según la actriz, ella estaba alquilando un departamento. Y bueno, si viste este video, ya sabes cómo acabó la historia entre los dos, a lo que llegaron y el triste final de ello. Curiosamente, lo que me llama la atención es que un mes antes Pedro se había casado con Irma Dorantes, por lo que en este punto te pregunto si crees que Pedro, estando recién casado, estaría realmente enamorado de Carmen, o si crees que solo fue un romance pasajero. Pues de acuerdo al testimonio de María Luisa León, ex esposa de Pedro y con quien nunca perdió el contacto, él hasta la presumía y hablaba bien sobre ella con todo mundo. Entonces, a pesar de que sus personajes dentro de la cinta vivían peleando, detrás de cámaras Pedro no se la comió porque no pudo. Déjame saber tus comentarios y qué opinas sobre esta anécdota, y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.